Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo bajar esa grasa abdominal, cómo quitarnos esos michelines que tenemos en la barriga. Soy José Manuel Fernández, esto es Metabolismo Total Intro y comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de 8 leyes fundamentales o 8 tips para trabajar en cómo podemos eliminar esa grasa localizada que tenemos normalmente en nuestro abdomen, en nuestra barriga, y que suele ser la más difícil de eliminar. Entonces, aparte de lo que ya sabemos que tenemos que ir eliminando de nuestra alimentación, que lo hemos ido hablando en otros capítulos y que seguiremos hablando porque es parte fundamental, que es la eliminación de productos alimenticios como por ejemplo el azúcar, los edulcorantes, la reducción de los lácteos, también la reducción de la sal, muchísimo cuidado con el alcohol y sobre todo eliminar alimentos como los ultraprocesados y los refinados. Si nos centramos ya en eso, que es algo que tenemos que empezar a tener ya un poco en cuenta, lo que vamos a hablar es de 8 tips u 8 leyes que para nosotros son importantes cuando nosotros queremos eliminar esa grasa abdominal que está muy relacionada con la grasa visceral y que sí, es la grasa más peligrosa de nuestro cuerpo, porque al final se va a adherir al hígado, pudiéndonos producir en el futuro problemas como cirrosis hepática, al corazón o a las arterias, pudiendo producir también en el futuro problemas cardíacos, y también al intestino o a los riñones, haciendo que la función de estos órganos sea deficitaria o incluso puede llegar a generar una enfermedad, ¿vale? Entonces vamos a hablar de estos 8 puntos que son los más importantes y que si durante 60 días nosotros los trabajamos, vamos a notar una eliminación muy grande de esa grasa abdominal y una reducción en la cantidad de grasa, pero también en el tamaño de nuestro abdomen. Bueno, la primera es que a la grasa abdominal no le gusta el deporte aeróbico. Sí, no le gusta nada el deporte aeróbico. Cuando hacemos deporte aeróbico, hacemos varias cosas, y la que menos se hace normalmente es quemar grasa, porque se sube tanto en las pulsaciones, como hablamos en otros capítulos, que se quema muchísimo hidrato de carbono, se quema mucho glucógeno, etc. Entonces la grasa no se va mucho. Pero sí que se genera otra cosa, al igual que el deporte de fuerza, que es el aumento de nuestro metabolismo de actividad. Sobre todo porque aumentamos la temperatura. Todos sabemos que cuando nos ponemos a correr, a los 5 minutos, pues tenemos muchísimo calor. Ese calor es combustible que nosotros estamos sacando de alguna parte de nuestro cuerpo. Volvemos a lo mismo de antes. Si hemos eliminado aquellos alimentos que hablamos al principio, ese combustible lo tenemos que sacar ¿de dónde? De la grasa acumulada. Hay que tener en cuenta que al reducir los niveles de hidratos de carbono refinados, al reducir esos niveles, nosotros tenemos que buscar otro combustible que haya en nuestro cuerpo, en este caso la grasa, ¿vale? Entonces sí que es cierto que el deporte aeróbico nos quema grasa, y también es cierto que esa grasa es en todo el cuerpo, pero ya estamos activando los quemadores de grasa abdominal. Nosotros deberíamos de hacer entre 2 y 3 días de deporte aeróbico a la semana. Pero, ¿cómo podemos mejorar la quema de la grasa abdominal, de la grasa localizada? Pues simplemente sumando a este deporte aeróbico deporte de fuerza. 2 días a la semana, que deben de ser 2 días que no hagamos deporte aeróbico, deberemos hacer deporte localizado de fuerza. Y ese es el segundo tip, el deporte de fuerza. Lo primero que hace el deporte de fuerza es que ese deporte es localizado. ¿Qué quiere decir? Si hacemos pesas, vamos a eliminar grasa de los brazos. Si hacemos pierna, vamos a eliminar grasa de la pierna. Si hacemos trabajos de core, de abdomen,
lo que vamos a eliminar es grasa abdominal. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. Entonces, si nosotros durante 3 semanas subimos nuestro metabolismo y empezamos a activar siempre hablamos del metabolismo de actividad con el deporte aeróbico, luego el deporte de fuerza nos va a dar mucha más fuerza, valga la redundancia, para quemar grasa localizada. Deportes de fuerza, hablamos por ejemplo de alzadas de piernas, hablamos del tablón, hablamos de todos esos ejercicios que nos llevan a localizar. En un vídeo más adelante, en un capítulo más adelante, hablaremos de entrenamiento de fuerza sencillo, en el cual no hay que gastar mucho tiempo para poder tener una eficacia muy elevada en la quema localizada de diferentes partes de nuestro cuerpo. Así que trabajando ese deporte localizado en ese punto, lo que hacemos es quemar grasa localizada en ese punto. Pero también en ese punto donde trabajamos comenzamos a desarrollar grasa parda. Recordad en un capítulo que hablamos, que os lo voy a poner en la descripción, la grasa parda es una grasa que no es peligrosa, al contrario, que es muy buena y que lo que hace es aumentar nuestro metabolismo, tanto el basal como el de actividad. Eso nos quiere decir que en reposo, si tenemos mucha grasa parda, vamos a consumir más combustible que si tenemos poca grasa. Con lo cual tenemos que pensar en generar durante 2 días a la semana deporte de fuerza localizado en nuestro abdomen, lo que se llama core. El tercer tip tiene que ver con el estrés. Hay muchos estudios científicos que hablan que el estrés aumenta la capacidad de nuestro cuerpo de acumular grasa. Al producir estrés, al tener estrés, nosotros producimos diferentes hormonas, entre ellas citoquinas inflamatorias y también cortisol. Esas hormonas nos ayudan a acumular grasa. Vale, ¿cómo podemos ayudarnos a eliminar el estrés? Y sobre todo sabemos que el estrés, en un porcentaje muy elevado de personas, localiza la grasa en el abdomen. Es cierto que el estrés es capaz de localizar la grasa en todas las partes del cuerpo, pero sobre todo hay estudios que nos hablan de que la zona de mayor acumulación de grasa provocado por el estrés es el abdomen. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues tenemos que buscar técnicas de relajación, de crecimiento personal, técnicas que nos ayuden a reducir los niveles de estrés. Las que sean buscar hobbies, hacer deporte, pintar, mindfulness, meditación, yoga, tai chi, reiki, el que sea, cualquier técnica a la que mejor se adapte a vosotros, que os lleve a reducir los niveles de estrés. Si reducimos los niveles de estrés, lo que damos es posibilidad al cuerpo a producir otra serie de hormonas o neurotransmisores que aumenten la quema de grasa. En vez de aumentar la acumulación de grasa, aumentan la capacidad para quemar esa grasa. Y si por sí solo ves que haciendo ese tipo de terapias o de ejercicios no se reduce demasiado estrés, pues a lo mejor tengas que utilizar algún suplemento que te ayude a reducir la ansiedad, el estrés, etc. Porque siempre nos tenemos que ayudar en esos suplementos que nos van a equilibrar durante un tiempo hasta que nosotros seamos capaces por sí solos de poder equilibrar ese estrés. Y sobre todo, pregúntate cuál es la causa del estrés e intenta poner solución a esa causa. Es más fácil, o más sano, o más eficaz, o mejor para tu salud, buscar la solución, tragar saliva y a lo mejor tener una conversación con alguien con quien no quieres tenerla, o intentar solucionar algo, aunque sea desagradable, que tirarte a una caja de donuts. Punto 4. Aumenta de manera significativa la ingesta de grasa saludable. Frasecita del día. Si quieres eliminar grasa abdominal de tu cuerpo, empieza a comer grasa saludable en tu dieta. Exactamente. ¿Qué es grasa saludable? Grasa saludable es aceite de oliva, aceite de coco, aguacates, ghee, frutos secos, huevos, semillas, pescado azul, etc. Hay que aumentar la ingesta de grasas durante todo nuestro día en nuestra alimentación. Repito, si quieres eliminar grasa visceral, aumenta la cantidad de grasa saludable
en tu dieta. Punto 5, importantísimo. Aumenta la calidad de tu sueño. Hay un estudio que nos dice que aquellas personas que duermen 4 horas y media o menos tiempo durante la noche ingieren entre 400 y 500 kilocalorías al día más de comida que las personas que duermen 7 horas o más. Pero además, el gran porcentaje de esas 500 kilocalorías son hidratos de carbono de liberación rápida. No estamos hablando de kilocalorías vacías, estamos hablando de kilocalorías efectivas, kilocalorías de acumulación de grasa. Sexto, importante, comienza a cocinar en casa. O si no, vuelve otra vez de nuevo a cocinar en tu casa. El hecho de volver a cocinar normalmente lo que nos lleva es, primero, a comprar comida sana, mucho más sana que la comida que podemos encontrar en la comida rápida, en un restaurante, etc. Segundo, nos lleva a generar hábitos. El hábito de cocinar lo que va a hacer es que nos ayude también a generar otros hábitos, como puede ser el hábito del deporte. Tercero, se ha demostrado que cocinar relaja y tranquiliza, con lo cual el hecho de cocinar nos elimina o nos limita los niveles de estrés, nos ayuda a combatir ese estrés. Y se ha visto que cocinar en casa ayuda a reducir nuestra grasa abdominal, eliminar alimentos de cuarta gama, eliminar alimentos, comida rápida, alimentos prefabricados, etc., nos ayuda a reducir significativamente esa grasa visceral. Un estudio nos dice que todas aquellas personas que comían 5 veces o más fuera de casa tenían una probabilidad mayor, en este caso de un 28% más de probabilidad de tener un índice de grasa corporal más elevado. Y en ese mismo estudio nos habla de lo que hablamos antes, de que las personas que cocinaban 5 o más veces a la semana generaban nuevos hábitos saludables aparte del de cocinar, sobre todo relacionados con el ejercicio físico y el deporte. Bueno, y dirás, es que mi trabajo, es que no sé cocinar, pues bienvenidos al club, pero si al que algo quiere, algo le cuesta, pues habrá que aprender a cocinar, habrá que ir al trabajo pues con el tupper hecho de casa, habrá que volver otra vez a ese tupper antiguo que llevaban nuestros abuelos a trabajar, o incluso, si tenemos que ir de restaurante, como a mí me pasa muchas veces, de verdad, un primer plato de ensalada, un segundo de pescado y una fruta en el postre, lo hay en todos los restaurantes. El séptimo es, no existen las dietas milagro. Si queréis dietas milagro, ya os puedo decir que este no es vuestro canal, porque no existen. Es más, las dietas milagro generan muchísimos problemas a medio, largo plazo, que acaban esos problemas normalmente llevándonos a acumulación de grasa abdominal y visceral. Con lo cual, olvidaos de las dietas milagro, ¿de acuerdo? Porque al final acaban siendo un problema de salud. Yo entiendo que hay muchas personas que quieren conseguir resultados rápidos sin ningún esfuerzo. Me parece muy bien. Todos en esta vida podemos tener deseos, pero os lo digo en serio, y os lo digo de verdad, las dietas milagro no existen, no solo no existen, sino que al final nos van a enfermar. Y finalmente el punto 8, el tip más importante de un estudio del 2015 muy reciente que nos dice que si quieres eliminar grasa abdominal de tu cuerpo, una de las cosas que tienes que hacer es comer más despacio. Sí, sorprende, pero si tú quieres eliminar grasa de tu cuerpo y sobre todo grasa localizada en el abdomen, debes de comer más despacio. Os explico, la explicación es muy sencilla y cuando tengo que hacer un vídeo sobre la resistencia a la leptina lo explicaré mucho mejor. Desde el momento en que nosotros empezamos a comer, segundo 1,
aproximadamente el cuerpo tarda unos 20 minutos en producir una hormona que se llama leptina. Esa hormona es la que le dice al cerebro y al estómago: señores, estoy saciado, no quiero comer más, ¿vale? Eso cuando nosotros producimos una leptina normal. Cuando nuestra leptina, cuando tenemos un cuerpo resistente a la leptina, cambia el proceso. Pero cuando nuestra producción de leptina es normal, ventana de alimentación 20 minutos. Esto no es una boda de 3 horas, 20 minutos. Vale, ¿qué sucede? Que si nosotros comemos muy despacito, la ingesta nutricional de 20 minutos es mucho menor que una alta ingesta durante esos 20 minutos. Con lo cual, tenemos que tener claro que los primeros 20 minutos de alimentación son fundamentales. Porque a los 20, 22, 23 minutos nuestro cuerpo va a decir: estoy saciado, y todo lo que comamos a partir de ahora, excepto si tenemos resistencia a la leptina, todo lo que comemos a partir de esos 20 minutos ya va a ser casi como si dijéramos gula, ¿vale? Esos 20 minutos van a marcar nuestra ventana de ganas de comer antes de que nos saciemos. Depende de la cantidad que comamos, el saciado será mayor o menor. También depende de la cantidad de carbohidratos que comamos en esos 20 minutos, en las siguientes horas va a haber un pico glucémico con un pico insulínico que puede generar que a las 2 horas tengamos hambre o tengamos ansiedad nutricional. Mientras que, como hemos hablado antes, si aumentamos nuestra ingesta de grasa y sobre todo también de proteína, lo que vamos a conseguir es que la digestión sea mucho más larga en el tiempo y esa ansiedad o esas ganas de volver a comer se alarguen tranquilamente a 5, 6 e incluso 7 horas, que es algo que nos interesa muchísimo. Y esto no lo digo yo, esto lo hizo un estudio de la Universidad de Fukuoka en Japón, que tras observar a 60.000 individuos con diabetes tipo 2, observaron que aquellos que comían despacio tenían unos porcentajes muy elevados de probabilidad de tener menos obesidad y menos grasa abdominal que aquellos que comían más rápido. Y dependiendo de la velocidad en la que comiesen, este crecimiento de obesidad y de grasa abdominal acumulada era muchísimo mayor. Y bueno, tras estos 8 tips, hablando un poquito de cómo eliminar la grasa abdominal, esa grasa que se nos coloca ahí en la barriga y que es tan difícil, espero que hayáis tomado nota, que trabajéis en ello. Es muy sencillo. Si vosotros lleváis a rajatabla todos estos 8 puntos durante 60 días, vais a ver unos resultados magníficos. Así que os animo a que lo hagáis, porque no solamente mejoraréis en la eliminación de la grasa abdominal, sino que además empezaréis a generar muchísimas rutinas que os van a ayudar en el día a día, en la eliminación del estrés y en la mejora en el sueño. Suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a like si os ha gustado el vídeo y sobre todo poner un comentario, que intento responder a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí.